Hola, público. ¿Desde dónde comenzarías a leer la siguiente pieza? La jerarquía visual forma parte de todo buen diseño y gracias a ella vamos a conseguir guiar al ojo del espectador, aclarándole qué es lo más y lo menos importante de nuestra pieza. Y es que necesitamos ponérselo fácil. ¿Quieres conocer cómo podemos aplicarla más eficientemente? Quédate que te lo explico en el vídeo de hoy. Público, este vídeo me hace especialmente ilusión porque voy a presentaros el que será el primer patrocinador del canal, BenQ. Voy a aprovechar los siguientes 90 segundos para hablar sobre su monitor PD3420Q que he tenido ocasión de probar y donde los usuarios de Mac tenemos un hueco especial. Se trata de un monitor ultra panorámico que cuenta con nada más y nada menos que 34 pulgadas. ¡Madre mía! Empleando paneles que trabajan hasta 1070 millones de colores, pero lo más destacable es que podremos hacer uso del 100% del espacio de color RGB o Rec 709 y hasta el 98% del espacio de color P3, algo esencial para los trabajos de diseño o vídeo donde el color es un factor decisivo. Cada monitor viene individualmente precalibrado desde fábrica e incluye una carta con el informe de certificación. En cuanto a conectividad, hay más que comentar, pero quiero destacar que cuenta con un USB-C Thunderbolt 3 que lo hace todo, un solo cable para transferir audio, vídeo y datos junto con una alimentación de 65 vatios para nuestro MacBook. BenQ cuenta además con una aplicación, Display Pilot, que simplifica los flujos de trabajo y nos permite modificar muchas opciones. Por ejemplo, desde aquí podremos activar el modo Ebook, pensado precisamente para optimizar la pantalla de usuarios de Mac. Y con el modo Dual View podremos trabajar con dos modos de color en paralelo en este pedazo de pantalla, mejorando nuestra productividad. Una curiosidad que me ha hecho especial gracia ha sido conocer el Hotkey Puck, un dispositivo conectado al monitor desde donde podremos cambiar los modos de color, modificar el brillo, contraste, incluso el volumen, a golpe de tecla de una forma ágil y cómoda. En definitiva, si eres usuario de Mac y buscas colores precisos, una increíble pantalla y una fantástica conectividad, que sepas que el monitor PD3420Q de BenQ es una excelente opción. Y que sepas que los nuevos compradores de productos de las series SW y PD de BenQ pueden obtener un año gratis del nuevo Pantone Connect Premium. Se trata de una plataforma que nos permite acceder a más de 15.000 colores Pantone, así como a otras funciones relacionadas con el color, desde aplicaciones móviles, web y de diseño, como Adobe Creative Cloud. Desde aquí, quiero dar las gracias a BenQ por el patrocinio, que me permitirá seguir trabajando y creando contenido de calidad para todos vosotros. Seguimos. Todos ya sabéis que el principal objetivo del diseño gráfico es comunicar. Y para lograr comunicar correctamente y garantizar que nuestro mensaje se lee en el orden correcto, vamos a necesitar ayudarnos de la jerarquía visual. Pero, ¿de qué trata todo esto de la jerarquía visual? Necesitamos ordenar para comunicar. Mediante esta jerarquía gráfica vamos a poder establecer señales y contrastes visuales que indicarán a nuestra audiencia hacia dónde debe de prestar su atención primero y continuadamente después. Y es que de eso trata la jerarquía visual, de trabajar con todos los recursos que están a nuestro alcance para ordenar, organizar y otorgar de prioridad a nuestro contenido. Imagina por un momento que yo fuera un cantante y Hey Jaime se fuera de gira mundial. ¿Cómo debería de diseñar el cartel promocional? Si toda nuestra composición contase con la misma importancia o peso visual, nada llamaría la atención primero y el espectador no sabría por dónde abordar nuestro diseño. La jerarquía visual consiste en dejar muy claro dónde se encuentra la información más importante de nuestra composición, es decir, en establecer un primer punto focal, desde donde los espectadores comenzarán a observar nuestra composición. Y la jerarquía también ayuda a ordenar el resto de elementos para su correcta lectura. Vale, creo que hasta aquí todo está claro, ¿no? Pero, ¿cómo podemos establecer una correcta jerarquía visual? Pues en diseño gráfico contamos con varios recursos que vamos a poder utilizar para generar énfasis y contraste, trasladando el orden correcto de importancia sobre los elementos de nuestra composición. Y haremos uso de ellos para influir en la percepción. Venga, vamos a conocer los recursos para una correcta jerarquía visual. Comenzamos con el tamaño. Aumentar las dimensiones de un elemento o su escala, es decir, su tamaño en relación con otros elementos de la composición, es una de las formas más efectivas para generar énfasis sobre una parte concreta de nuestra composición. Los elementos más grandes se convierten inmediatamente en el foco de atención de los espectadores. De la misma manera,
Podremos reducir el tamaño de los elementos de nuestra composición que no cuenten con tanta importancia o donde no queramos generar tanto impacto en un primer vistazo. Estos elementos estarían posicionados, por tanto, en un nivel inferior de nuestra jerarquía visual. Por lo que, gracias al tamaño, podremos crear un orden lógico de lectura para el usuario a la hora de procesar toda la información, pasando de los elementos más grandes a los más pequeños. El siguiente recurso del que podemos hacer uso para aprovecharnos de la jerarquía visual es el color y contraste. Un uso correcto del color también robará nuestra atención, pero ¿por qué? ¿Existen colores más atractivos que otros? Pues esto es algo subjetivo y siempre va a depender de otros factores como el contexto, la composición o incluso de dónde proceda el espectador. Sin embargo, sí podemos llegar a generalizar que los colores más llamativos son aquellos más vibrantes, saturados e intensos, que suelen ser normalmente los colores más cálidos. Echa un vistazo al gráfico que te dejo por aquí, a ver qué color llama más tu atención. Normalmente, los colores más vibrantes y más vivos siempre van a atraer más la atención. Para conseguirlo podremos hacer uso de las 3 propiedades del color. ¿Te vienen a la cabeza? Sí, son el tono, la saturación y el brillo. Pero, ¿cómo podemos aprovecharnos del color con nuestra jerarquía? ¿Recuerdas el círculo cromático? Los colores del círculo cromático pueden dividirse también por su temperatura, hablando de colores cálidos o colores fríos. Pues podemos hacer uso de esta división porque los colores fríos y los colores cálidos cuentan con bastante contraste. Eso sí, haz uso del contraste de los colores de diferente temperatura de forma sutil. Recuerda que mantener una misma temperatura de color también contribuye a una correcta armonía visual. O si quieres buscar algún color en concreto para contrastar con otro, yo te recomendaría que valorases primero la fórmula complementaria de la teoría del color. Gracias a esta fórmula, lograremos establecer colores que se encuentran a lados opuestos del círculo, garantizando suficiente contraste para lograr nuestro objetivo, pero manteniendo siempre una armonía cromática. Y sí, lo que realmente estamos buscando con el cambio de color no es más que contraste, y también podremos establecer puntos focales con otros recursos como la forma o la textura. El siguiente recurso sería la tipografía. Y en lo que a tipografía se refiere, cuando vayamos a trabajar la jerarquía visual en diseño gráfico, tendremos en cuenta 2 factores diferentes, la jerarquía tipográfica y la fuente tipográfica. En cualquier composición donde usemos tipografía, vamos a poder ayudarnos de la jerarquía tipográfica, porque nos va a permitir establecer una correcta jerarquía visual, organizará nuestra composición y ayudará al orden de lectura. La jerarquía tipográfica se suele dividir en 3 niveles. El nivel primario, donde se incluirían los titulares, el nivel secundario, que incluye subtítulos y pequeños bloques de texto, y el nivel terciario, que comprende el texto principal del diseño. Pero en lo que se refiere a la tipografía, además de la jerarquía tipográfica, también deberíamos abordar la fuente tipográfica. Hablo sobre el aspecto de la tipografía y cómo se contrasta con el resto del contenido. Si bien la jerarquía tipográfica nos ayuda a organizar nuestra composición y a aclarar el orden de lectura, la elección de la fuente tipográfica va a contribuir al estilo que respirará nuestra composición, a su personalidad tipográfica y a lograr ese contraste sobre el resto de elementos. Podemos combinar tipografías diferentes, ayudarnos del interletrado o del interlineado, o también podemos hacer uso de otras cualidades como el tamaño o las variables tipográficas de grosor y peso. Para quien no lo sepa, las variables tipográficas son las diferentes opciones que podemos encontrar dentro de una misma familia tipográfica, modificaciones de la morfología de la tipografía. Actúan sobre el grosor del trazo, el ancho o la proporción del carácter y la inclinación del eje vertical de los caracteres de una misma familia tipográfica. Y por eso, gracias a las variables tipográficas, no siempre tenemos que usar tipografías diferentes para lograr una correcta jerarquía visual, haciendo uso de una misma familia tipográfica. Ahora, ya lo he mencionado en alguno de mis vídeos anteriores, pero revisar la prensa escrita y las revistas es un ejercicio estupendo para estudiar cómo aplicar una correcta jerarquía entrenando un poco el ojo. Si os fijáis, siempre habrá muchos elementos que compiten por la atención de los lectores y vamos a toparnos con ejemplos muy originales e ingeniosos por parte de los editores. Comprueba tú mismo que existe suficiente contraste visual entre titulares, subtítulos y los textos de párrafo, y que son los elementos más importantes los que cuentan con mayor tamaño y contraste. Vamos a ver ahora cómo podemos contribuir a otorgar jerarquía visual gracias al espacio. El espacio es un elemento visual esencial para garantizar el orden y la lectura de cualquier composición. Y es que otorgar de espacio alrededor de un elemento contribuirá a que éste llame siempre la atención y a situarlo jerárquicamente por encima del resto de elementos. Ahora, gracias al espacio, podemos hacer uso del principio de proximidad, uno de los 6 principios de diseño y ley de la teoría de la Gestalt,
que todo diseñador gráfico debe de conocer. Pero, ¿recuerdas cuál es la idea principal que expone este principio? Pues expone que la mirada del espectador siempre tenderá a desplazarse hacia el siguiente elemento más próximo. Es por ello que para crear una pauta de navegación correcta necesitaremos agrupar a los elementos según el orden de atención que queramos conseguir. Por otro lado, si hay demasiado espacio en blanco entre los elementos, se corre el riesgo de que se rompa la relación entre ellos. Por lo que recuerda, en lo que al espacio se refiere, haz uso de él para centrar la atención de los elementos más importantes de tu composición y aprovéchate del principio de proximidad para mantener un orden lógico de la lectura o cuando necesitemos relacionar algunos elementos con otros, por ejemplo, si queremos agruparlos dentro de un mismo nivel jerárquico. Y vamos con el último recurso, la composición, o alineación y disposición. Sí, cómo dispongamos los elementos dentro de nuestra composición también puede influir directamente sobre la jerarquía visual. No olvidemos que nuestra cabeza siempre tenderá a leer la forma natural de cualquier pieza, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pero es que además nuestro cerebro está habituado a procesar la información a través del reconocimiento de patrones, algo que se estudia también en la teoría de la Gestalt. El orden favorece la comprensión. Y también podremos aprovecharnos de este hábito de nuestro cerebro para, por ejemplo, generar énfasis sobre ciertos elementos apartándolos de una alineación, grupo o patrón. Si lo aplicamos a la disposición, podremos romper el balance, el orden o la alineación de forma intencionada cuando busquemos generar énfasis sobre un elemento en concreto. ¿Conoces las leyes de la Gestalt? Muchas de estas leyes o principios demuestran cómo la disposición de los elementos visuales en una composición puede afectar directamente a la percepción humana, contribuyendo a que percibamos los elementos como parte de un grupo. Estas leyes contribuyen a darle un sentido a la información y a reducir al mínimo las posibilidades de error en la lectura, por lo que muchas pueden ayudarnos a agrupar elementos dentro de un mismo nivel jerárquico, y nunca estará de más que las conozcamos. Recuerda, diseños desordenados o mal alineados pueden confundir al espectador. Por otro lado, si hablamos de la disposición, debemos tener en cuenta que nuestra percepción siempre inclinará su atención sobre el objeto que se encuentre más cerca de nosotros. O que parezca que se encuentra más cerca de nosotros, claro, porque podemos engañar a la percepción, por ejemplo, ayudándonos de un desenfoque para fingir una falsa profundidad. O incluso con el uso de las sombras. Podremos lograr que parezca que una forma se encuentra sobre otra, dando importancia, una vez más, a aquella que percibamos como más cercana. Y así es como podemos aprovecharnos de la disposición para establecer nuestra jerarquía visual. Por aquí te dejo algunos ejemplos de libro que hacen uso de varios de estos recursos por si quieres animarte a estudiarlos bien. En resumen, la consistencia en una jerarquía visual favorecerá la lectura y la comprensión de nuestro contenido. Como diseñadores gráficos, podemos aprovecharnos de los anteriores recursos para lograr jerarquizar la información. Esto solo se consigue generando contraste sobre los diferentes elementos de la composición. Eso sí, usa los anteriores recursos con sutileza. Si nos excedemos, llenando nuestra composición de elementos de gran tamaño, de múltiples colores, tipografías y otros recursos, confundiremos al usuario sin lograr nuestro objetivo. Y recuerda que los elementos que se diseñan con el mismo tamaño, tipografía, color, espacio y disposición serán percibidos como parte de un mismo nivel jerárquico. Y aquí va un consejo: elabora primero una lista con todo lo que necesitamos incluir en nuestra pieza y ordena cada elemento por nivel de prioridad. Así descubriremos cuáles son los datos más relevantes y qué debe de encabezar nuestra jerarquía visual. Te parecerá muy básico, pero esto nos permitirá averiguar cómo disponer los elementos en nuestra composición, qué tamaño podría tener cada uno, el espacio alrededor, su color o dónde establecer ese primer punto focal. Si estás buscando impactar, apuesta por ser original y buscar una forma creativa de presentar la información, pero recuerda, estamos buscando crear una estructura visual clara y fácil de entender, y antes de romper las reglas, necesitamos conocerlas. Toma las riendas de tu diseño, trabaja siempre la jerarquía visual de tus composiciones. Y público, esto ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que te haya resuelto las dudas que pudieras tener sobre la jerarquía visual, pero que al mismo tiempo te hayas quedado pensando cómo puede ayudarte en tus siguientes trabajos. Cuéntamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado, te agradeceré que lo compartas o un simple like. Y si no quieres perderte mis próximos vídeos, no olvides pulsar sobre la campanita. Sed buenos, diseñad mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.